Básicamente es eso. La vía aérea y el alveolo. Puede haber algún problema en la vía aérea como tal, o puede haber algún problema, obviamente, que haya broncoespasmo y problema a nivel alveolar. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Entonces tenemos en un lado el espacio enfisematoso. ¿Qué es el tema del enfisema? Enfisema básicamente, ¿cuál es el problema? Aparte que sí hay un problema obstructivo de fondo, ¿qué es lo que ha desaparecido, por decirlo entre comillas? Ha desaparecido en ese momento. Los alveolos. Entonces por acá tengo vaso sanguíneo que viene con su sangre, con hemoglobina, hemoglobina, hemoglobina. ¿Quiere hacer intercambio ahí? ¿A quién le voy a hacer el intercambio gaseoso? ¿No hay? ¿No hay a quién? ¿Me quedo cargado de qué entonces? Me quedo cargado. ¿Pero qué llega cargado esto? De CO2, 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 CO2. ¿Tengo a quién intercambiarlo? No. Sigo mezclando mi sangre por acá, sigo mezclando la vía por acá y toda la red vascular. Entonces, primero, ¿qué hay? ¿Exceso de qué? Exceso de CO2. Mi paciente, como tiene exceso de CO2, obviamente lo que va a generar fisiológicamente, ¿qué es? ¿Va a caminar normal o va a caminar un poquito para empezar? Disneico. Ese proceso de disnea lo que me va a generar es exceso de ejercicio en mi músculo respiratorio. Me va a generar más anabolismo o más catabolismo. Más catabolismo. Voy a empezar a consumirme o a engordarme. Consumirme porque empiezo a gastar mi energía. El paciente empieza a hacerse más delgadito. Típico paciente caquético. Consume energía. Como dice aquí, no come para poder respirar. El paciente que no puede ni comer conforme va pasando el tiempo, se agita más, se cansa más, no tiene alveolos con los cuales haga un intercambio gaseoso, se empieza a llenar su sangre de exceso de CO2, que es lo que tenemos aquí. Por lo tanto, si hay exceso de CO2 y no hay cantidad de alveolo adecuada, hemos dicho por ley de Fick que el área de intercambio ha disminuido. Si hay disminución del área de intercambio, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a suceder con el intercambio gaseoso? ¿Va a aumentar o va a bajar? Disminuye el intercambio gaseoso y por lo tanto, ¿qué va a pasar con el oxígeno? Disminución. Pero como hay caída de oxígeno, cae el oxígeno en la sangre, necesitan, dice, entonces el alveolo, no tengo acá hay caída del oxígeno. Baja el oxígeno en la sangre. Perfecto. Como hay baja concentración de oxígeno en la sangre, mi paciente se está volviendo azul por la concentración exagerada de CO2. La médula tiene que hacer alguna respuesta en función a la caída de oxígeno. ¿Qué es lo que hará la médula cuando hay caída de oxígeno en la sangre? ¿Producirá más o producirá menos glóbulos rojos? Más, en respuesta a intentar transportar lo poco que hay. Y si hay un exceso de trabajo de la médula ósea, me va a empezar a liberar ¿qué? Exceso de glóbulos rojos. ¿Y el hematocrito va a mantenerse o va a elevarse? Va a elevarse. ¿Y eso nosotros cómo lo llamamos? Policitemia. Policitemia secundaria. Entonces, ¿se entendió la fisiopatología? Sí. Sencillito. Exceso de CO2, por lo tanto, no hay intercambio de oxígeno, cae el oxígeno en sangre, como cae el oxígeno en sangre, el transportador, la hemoglobina ya no se abastece, muy poquito, necesitamos transportar lo poco que se está recibiendo en el cuerpo, botamos más sangre a la célula, más células a la sangre. ¿A partir de dónde? De la médula ósea. Y el producto final va a ser poliglobulia, que son nosotros lo conocemos como policitemia secundaria. Pero por el otro lado tenemos el paciente que hace broncoconstricción. El paciente que te hace broncoconstricción es el típico paciente bronquítico crónico. El bronquítico crónico, ¿qué es lo que va a generar? Atrapamiento aéreo. El bronquítico crónico, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede en un paciente EPOC y asmático? ¿Qué es lo que sucede con el aire en general? ¿Es más difícil que entre o más difícil que salga? El aire ingresa, pero el problema es para que salga. Entonces, a la larga, ¿qué me va a generar con ese tórax? Aumentar, ¿no? Retengo. Empiezo a desancharlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso es lo que pasa en pacientes que tienen patrón bronquítico. El patrón bronquítico empiezan a hacer zonas de atrapamiento aéreo. Se atrapa el oxígeno en los pulmones. Cuando sacas una radiografía ves aumento del espacio intercostal, signos de aplanamiento diafragmático, y esos pacientes tienen un disnea importante. Entonces, estos pacientes son los del tipo bronquítico crónico, mientras que los otros pacientes, solo hablamos del paciente tipo enfisematoso. Muy grande.
Regresemos. Entonces, esta imagen solamente me sirve para confirmar lo que hemos hablado al inicio. Diagnóstico. B1, capacidad vital forzada, post-broncodilatación menor a 0.7. Es el diagnóstico de punto. Next. ¿Cuáles son los síntomas? Ya les dije, el paciente entre POC y el asmático, ambos, si yo lo ausculto, ¿qué voy a escuchar? Sibilancia. Por lo tanto, hemos dicho que todo paciente con EPOC le silba. ¿Todo paciente con asma le silba? No. Todo paciente asmático tiene sibilancia, pero no todo lo que silba es asma. Entonces pueden ser variantes, EPOC, asma, o como algunos también lo han visto, el paciente con bronquiectasis también le silba el cuello. Como estamos en el Perú, estamos en general en Sudamérica, se reconoce aquí la prevalencia de EPOC ante pacientes que tienen exposición a consumo de tabaco, combustible de biomasa, polvos y gases ocupacionales. Pero la gran pregunta es, ¿qué es una biomasa? La biomasa se define como el producto de la combustión de un compuesto orgánico, así de sencillo, como obviamente fuente de energía. Hablamos del típico quema de leña, ¿no? El compuesto orgánico lo quemas, te libera humo y obviamente calor, pero básicamente el producto final es humo. Y eso de ahí, si la persona está muchos años expuesta al humo de la leña, te va a generar problema de EPOC. Fibrosis no, EPOC. Ya el fibrosis lo vamos a desarrollar en los siguientes periodos. Entonces, en el caso de la biomasa que hemos hablado, ¿para qué nos sirve? Calcular la biomasa. La biomasa y el índice de exposición a tabaco se calculan mediante índices. Es decir, si su paciente, cuando ustedes le hagan anamnesis, les dice, yo tengo, tiene una paciente con antecedentes de enfermedad del campo. ¿Cuántos años he cocinado? 50 años más o menos. ¿A qué hora cocinaba? Ustedes solamente como cocinaba leña. ¿A qué hora tenía prendido su fogón? La candela. ¿A qué hora ponía su mica? ¿Para el desayuno nada más? ¿Para la noche? No, tenía para todo el día, para la mañana, para la noche. Unas 4 horas, 5 horas, 6 horas al día. Sí. Imaginemos que te dice que más o menos será unas 6 horas al día prendido el fogón. ¿Ya? Por 50 años. Nosotros podemos hacer un cálculo aproximadamente del índice de exposición a biomasa, el IEB, es lo que ven acá, índice de exposición a biomasa. ¿Qué hago? Multiplico simplemente lo que me ha dicho mi paciente, cuántos años está cocinando a leña con cuántas horas al día promedio cocinaba leña. Si en este ejemplo que yo les digo, mi paciente cocinaba aproximadamente 50 años a leña, 50 años, por 6 horas al día, ¿cuánto es su índice de exposición a biomasa? 300 horas año, así se grafica mejor o se determina, se expresa, horas año. Número de años de exposición a la biomasa por cuántas horas al día estaba expuesto. ¿Para qué me sirve eso? Eso me sirve para lo siguiente, como dice aquí. Estudios latinoamericanos confirman que hay una relación entre la biomasa y los problemas respiratorios y que esa relación empieza a presentarse la sintomatología a partir de un índice de exposición a biomasa de 100 horas al año. Entonces, mi paciente que tiene por lo menos en su índice de exposición a biomasa 100 horas año y manifiesta síntomas de sibilancia, falta de aire, disnea, ese paciente yo debo hacerle el cálculo y si es mayor a 100 horas año es un candidato fuerte para desarrollar EPOC. Pero ya la limitación espirométrica, cuando al paciente tú le hagas soplar, obviamente vas a comprobar la espirometría, pero si la persona te dice que ya tiene por lo menos 200 horas año a más, ese paciente sí o sí te va a salir un patrón obstructivo. 100 horas año, inicio de síntomas, 200, casi confirmado. ¿Sí? Pero también hay pacientes que te dicen, no, yo nunca he cocinado leña, yo nunca estaba expuesto, pero sí fumaba bastante. Te dicen, no, yo no fumaba uno, entonces, gracias a Dios no han desarrollado cáncer de pulmón, pero sí te viene porque son tosedores crónicos y porque ya te fatiga para hacer susceptibilidad. En el caso del tabaquismo, si el paciente nos estamos sospechando de EPOC, deberemos hacer el cálculo del índice tabáquico. ¿Cómo calcula el índice tabáquico? Le preguntan lo mismo. ¿Cuántos años fumó o cuántos años estuvo expuesto al tabaco? Porque algunos te dicen, yo no he fumado, pero en mi casa cuando era niño, cuando era niña sí fumaban. Mi papá, mi mamá, mi tío, mi hermana, etcétera, fumaban en casa.
Le preguntas básicamente lo mismo, cuántos años fumaba y cuántos, no vas a preguntarle cuántas horas fumaba, sino le vas a preguntar cuántos cigarrillos fumaba al día, promedio. Entonces, calcularás el número de cigarrillos al día, dice por ejemplo, 5 cigarrillos al día, pongamos un ejemplo, 5 cigarrillos al día. Listo, por el número de años, 10 años fumo. ¿Hasta ahí cuánto tengo? 10 años fumando por 5 cigarrillos al día. Hasta ahí, facilito, multipliquen. 5 por 10, 50, perfecto. Ahora, ese número, en el caso del tabaquismo, se divide entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque ese es lo que nos dice lo que viene en las cajetillas, ¿no? Promedio de cajetilla, los 20 cigarrillos. Entonces, divides ese producto entre 20, que es el contenido que tiene de cigarrillos en una cajetilla. Y más, hay no, doctores, de las cajetillas, esta marca tiene más, etc. No, estos ya son detallitos. Ya lo saben, que varía, ¿no? Pero el promedio es 20. Entonces, ese 20 de dónde sale, de un número promedio de cigarrillos que viene en una cajetilla. Índice de exposición a biomasa, número de años de cocinar a leña por el número de horas. Y eso me predice si mi paciente ya va a tener síntomas de EPOC o ya podría tener una obstrucción fija de EPOC. Índice de exposición a tabaco, número de cigarrillos que fumaba al día por el número de años que fumaba, todo entre 20. Y ese resultado me va a salir alguna variable como las que tenemos aquí. Si esto me sale menor a 10, el índice tabáquico, el riesgo de que genere EPOC es nulo. De 10 a 20, el riesgo moderado, 21 a 40 intenso, de mayor a 40, el riesgo es alto, pero para desarrollar EPOC. Hasta donde llegamos de fibrosis. Ah, por cierto, la siguiente, haciendo una pausa, el siguiente martes día su examen, ¿ya? Y cada uno en su hora de, así normal, no los voy a juntar, ¿no? Como es solo examen, los del A en su horario normal, los del B en su horario normal y los del C en su horario normal, ¿ya? Ya les toca su examen, hasta donde llegue hoy día. Sigamos. Y empezó la discusión. Bien, estamos. Después yo ahora regalo de Navidad, Navidad de Miren, el tema de lo más, no feo, porque, bueno, de repente ustedes les parezca feo, a los que están llevando conmigo, créanme, esta parte es la que me demora más en explicarles por qué es fisiología, fisiopatología y todo. Acá los siguientes módulos vienen, en uno viene neumonía adquirida en la comunidad, o sea, solo en una clase porque solamente es hablar de gérmenes y patógenos y escalas. Derrame pleural con patología pleural, o sea, ahí no hay mucha fisiología que explicar, solamente explicar, leer y enseñarles imágenes, casos clínicos y todo lo demás. ¿Qué más nos viene a la siguiente? Derrame pleural. Patología pleural. Nos quedaría fibrosis. Fibrosis, si es que no alcanzo el día, que yo veo que no me va a alcanzar, entraría en el siguiente examen. ¿Ya? Pero también les entraría tuberculosis y complicaciones de tuberculosis. O sea, en otro módulo sí les va a entrar más temas. ¿Sin problema? Virtual, doctor, virtual. No, virtual. Virtual no clase ni nada. Completemos con esto. A ver. Ya diagnostiqué a mi paciente con EPOC, ya tengo a mi paciente con EPOC, ya tengo síntomas de EPOC, ya le hice la espirometría, ya no viene el caso repetir toda la espirometría que hice esa vez. Confirmamos una obstrucción por broncodilatación sin variabilidad, es decir, que el inhalador no varía el BF1, entonces ya tengo BF1, capacidad vitral forzada menor del 70%, pre-broncodilatación, ¿verdad? Diagnóstico. No, post-broncodilatación, ya tengo mi diagnóstico de EPOC, ahora quiero saber qué le voy a dar a mi paciente. El tratamiento igual que el paciente asmático, que la base es con corticoides, en este caso no es corticoide inhalado. ¿Por qué? Porque hemos dicho que no es una reacción inflamatoria alérgica, a diferencia que el asma sí es un proceso inflamatorio alérgico. Aquí no. Pero para yo darle a mi paciente su tratamiento, y este cuadro es importante,
Para yo darle a mi paciente el tratamiento, primero tengo que clasificar a mi paciente en qué tipo de EPOC tiene mi paciente. Entonces, el EPOC se clasifica en 3 tipos. Antiguamente, hasta el 2023, todavía se clasificaban en EPOC A, B, C y D. Las clasificaciones C y D han desaparecido, actualmente solamente lo tenemos, son EPOC A, EPOC B y EPOC E, que es lo que ven en este cuadro. Y dirán, ¿y qué significa eso? ¿Para qué me sirve y cómo lo saco? Sencillísimo. En la línea de acá arriba, ven en las verticales, dice mayor a 2 exacerbaciones o un ingreso hospitalario, 0 exacerbaciones sin ingreso hospitalario. En castellano, tenemos un paciente con diagnóstico de EPOC. Ya le hicieron las preguntas, tiene antecedentes de exposición a biomasa, le calcularon el índice de exposición a biomasa en 400 horas al año, viene por sibilancias, por tos, flema, etc. Entonces es un paciente con EPOC, listo. Con síntomas de EPOC. Le haces la espirometría, confirmaste el patrón espirométrico de EPOC, es un paciente con EPOC, listo. Dentro de tus preguntas le dirás al paciente o a la paciente, en el último año, todas las preguntas son en el último año, en el último año ha tenido crisis que ha necesitado estar en un hospital, nebulizarle en una emergencia o estado hospitalizado. Si la respuesta es sí, ojo, toda la pregunta en EPOC es en el último año, te dice, sí he tenido, al menos una vez entrado en el hospital. O te dice, no he estado en el hospital, pero sí he tenido un montón de crisis y a cada rato con mi inhalador, tos, flema, que por cierto, el paciente con EPOC lo que lo caracteriza es la tos con la flema, ¿sí? Tos con flema. Si te dice, sí he tenido crisis, doctor, en el último año, e inclusive he estado en la emergencia, entro en mi cuadro de clasificación, lo colocaré en la línea de arriba. Si te dicen, no he tenido ninguna crisis, he estado tranquilo en el último año, lo pondré en la línea de abajo, ¿sí? Ahora, eso es en cuanto a la vertical. En cuanto a la horizontal, ¿qué significa MMRC01 y K? Disney y calidad de vida. MMRC, a los que ya habrán visto, MMRC es una escala de Disney. La escala de Disney del Medical Research Council está acá. Lo que te hace simplemente es valorar cómo es la Disney de mi paciente. Le preguntas, ¿en qué momento siente fatiga? No, cuando me voy a correr desde acá hasta Pimentel y de vuelta, llego recién, estoy que me canso. Ya. Segundo punto. Es una Disney escala 0. MMRC, 0. ¿En qué momento te cansas? Cuando llego a la puerta de la universidad y para llegar acá hasta la biblioteca, caminar un solo paso llego, pero ya llego. Me canso, estoy caminando en llano, pero ya me cansé. Camino un poquito más rápido de lo normal, pero me agito. Ya, escala de MMRC 1. La 2. Yo caminaba con mi compañera o con mi compañero, veníamos al mismo ritmo, ahorita mi compañero ya llevó al ascensor, yo todavía estoy por mitad de camino, porque ya no le puedo seguir el mismo paso, me canso. Antes le seguía el mismo paso, ahora ya no puedo. Eso es una escala de MMRC tipo 2. La 3, ¿qué te dice el paciente? No puede caminar ni una cuadra, camina y se cansa, Tiene que caminar, parar, tomar aire, caminar, parar, tomar aire. Eso es disnea MMRC 4 y el MMRC 3. Y el 4, el MMRC 4 es un paciente que te dice que hasta para cambiarse, comer, ir al baño, se cansa. Entonces, esa es escala de Disney. Y según lo que nos responde el paciente, nosotros lo llenaremos aquí, ¿no? MMRC 1, 2, 3, 4, 5. Si mi paciente tiene MMRC 0 o 1, está en este lado. Si tiene 2 o más, está en este otro lado. Y cada es el estilo de vida, como bien han dicho tus compañeros, ¿no? Tú le haces algunas preguntas acerca de si tose, no tose, siente que le falta el aire, dura con problemas, sin problemas. Subas una puntuación respondiendo cada una de esas preguntas y te saldrá un puntaje. Ese puntaje de estilo de vida del paciente con EPOC se llama K. Y te da un cierto puntaje. La combinación de estos, tanto del MMRCK, con lo que ven aquí, con el número de exacerbaciones o crisis en el último año, te clasificará al paciente en tipo A, B o E. ¿Qué es un paciente EPOC A? El paciente EPOC A es aquel que tiene un MMRC de 0 a 1, es decir, un paciente que no tiene disnea o tiene disnea cuando hace mucho ejercicio y que no ha tenido crisis y que hace su estilo de vida normal. No tiene disnea, hace sus actividades normales, no le limita su actividad del día a día. Eso, en un paciente que no ha tenido ninguna crisis hospitalaria en el último año, teniendo diagnóstico de EPOC, diré que su EPOC clase A. Pero si mi paciente no ha tenido ningún ingreso hospitalario, no ha tenido crisis en el último año,
pero ya se fatiga un poco más, ya se cansa para hacer sus actividades, ya no sigue el mismo ritmo que los demás, ya interrumpe su día a día por problemas de la tos, las sibilancias. Eso es un EPOC B. Y el EPOC E no me interesa para el EPOC E, el MMRC ni el CAT, simplemente hablamos de cuántas exacerbaciones. Si te dice que ya tuvo al menos un ingreso hospitalario en el último año, por lo menos, no tiene múltiples crisis en el último año, independientemente de cómo está ahorita su caso del MMRC, y es un EPOC E. ¿Y para qué, insisto, me sirve clasificar hacia los pacientes en A, B o E? Porque voy a ver qué le voy a dar de tratamiento. No es lo mismo yo darle un broncodilatador a un paciente que está bien controladito que a un paciente mal controlado, a un paciente que hace normal sus actividades que a un paciente que tiene limitación en sus actividades. No le puedo dar lo mismo. Entonces, en el paciente que hace sus actividades normales y no ha tenido crisis, y que no se fatiga, no se cansa, sí lo interpreto eso. CAT menor a 10, el paciente está haciendo normal sus actividades y no tiene crisis, tampoco ha tenido crisis en el último año. Le daré un solo broncodilatador. Dice la guía, le puedes dar o un SABA, ¿sí?, de acción corta, puedes darle un SAMA, puedes darle un LABA o un LAMA, dependiendo del estado actual de tu paciente, pero siempre es monoterapia, ¿sí? Y a demanda, es decir, doctora, tengo que utilizar a cada rato, cada 8 horas, cada 6 horas, no, solo si tienes molestias. Si tienes sibilancias, usas. Si no tienes sibilancias, no usas. Así de simple. Porque estás controladito. ¿Para qué te voy a dar medicamento más de la cuenta si estás haciendo tus actividades normales? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Ah. El grupo B, al grupo B ni modo. Tienes que darle un LABA más un LAMA. Por ejemplo, lo repito, indacaterol más glicopirronio. ¿Indacaterol qué es? LABA. ¿Qué es glicopirronio? LAMA. Entonces, esa combinación tendré que darle a mi paciente. Esa es la combinación de medicamentos que a mí se me ocurre en cuanto a nombre de farmacéutico, pero que se de familia LABA más LAMA. Y si a pesar de eso mi paciente tiene crisis, tiene ingresos hospitalarios en el último año, ya no me bastará solamente darle un LABA-LAMA, sino tendré que sumarle a un corticoide inhalado. Pero ¿a quién le daré corticoide inhalado si mi paciente tiene exacerbaciones? Le doy su LABA-LAMA, sigue con crisis, y le pido un conteo de eosinófilos, y los eosinófilos son mayores a 300 en sangre. ¿Se entendió? Ahora, cuando estén en la posta, cuando estén haciendo sus serum, cuando estén haciendo sus prácticas prehospitalarias, les van a llegar pacientes con sospecha de POC, pero tú no vas a saber si darle o no dar antibióticos, porque la siguiente gran pregunta es, doctora, ¿a todo el paciente con EPOC le puedo dar antibióticos? ¿Por qué? Porque recuerden, ¿qué les he dicho del paciente EPOC y la diferencia entre EPOC y asma? El paciente asmático es un paciente que tiene sibilancias, el EPOC también tiene sibilancias. Variabilidad en uno, variabilidad en el otro no hay, pero lo que sí va a manifestar el EPOC, que no tiene el asmático, es la tos con flema persistente, bota flema. Tose y expectora. Tose y expectora, o a veces se las hace difícil expectorar, cosa que no suele tener mucho el asmático. Pero en el caso del paciente con EPOC que tiene tos y bota flema, deberemos hacerle 3 preguntas básicas. Las 3 preguntas son las siguientes. 1. Señor, señora, que ya tiene el diagnóstico, tus sospechas de EPOC, su fatiga, su cansancio, la falta de aire, ¿ha aumentado en las últimas semanas o meses? Sí, se ha aumentado. Entonces, ¿qué tengo? Primer criterio, aumento de la disnea o de la disnea. Segundo criterio, clínico. Respecto al esputo, la cantidad que está botando ahorita es igual, más o menos que antes. Estoy botando más que antes. Aumento del volumen de la expectoración. Y 3, respecto a la coloración, te va a decir, bueno, está botando más verde, más amarillo, más crema. Pregunten hasta la coloración de la flema en un paciente con EPOC. No, la flema antes era blanca, ahorita está amarilla, está verde. Y estoy tosiendo más, me exijo más para botar. Aumento de tos, aumento de características de la flema, aumento de la disnea. Esa triada nosotros la conocemos como triada de Antonisen. La triada de Antonisen son criterios clínicos para mí sugerirme que debo empezar el tratamiento antibiótico a mi paciente. Independientemente del inhalador, darle o no darle antibiótico. Eso es triada de Antonisen. Manejo de POC. Manejo de POC, que menciona ahí, lo que hemos hablado, mi paciente, primero síntomas,
Obviamente, buena historia clínica, confirmación espirométrica, una vez confirmada espirométricamente, ver si tiene factores o no asociados, por ejemplo, si está fumando, que debe sugerir que deje de fumar, si está cocinando leña, deje de consumo de leña. Si es mayor a 60 años, además de la sintomatología del diagnóstico del tratamiento que está con inhaladores, debemos darle profilaxis. ¿Qué profilaxis le das a una persona mayor de 60 años? Dice acá. Vacunación al paciente con EPOC, que usualmente son pacientes mayores de 60 años, aparte de las medidas farmacológicas o medidas de cuidado. ¿Qué incluimos? Vacunación, influenza, neumococo, por lo menos. Ahora también en el calendario debería estar sumado la vacunación contra COVID. Y eso es básicamente el resumen de lo que les tenía que hablar. Fin. Uy, espérate.